El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en un tema muy bonito que nos lo habían estado solicitando, habían estado preguntándonos sobre este tema y vamos a comenzar hoy un pequeño estudio, o por lo menos la primera parte de esto que lleva por tema el ayuno. El ayuno. Vamos a comenzar, hermanos, pues dándole gracias a Dios, ¿verdad? Gracias porque Él es misericordioso, gracias porque Él se apiada de nosotros en las distintas circunstancias o distintas necesidades que nosotros tenemos. Él siempre está con cada uno de nosotros. Así que damos gracias, ¿verdad?, infinitamente al Señor y también a cada uno de ustedes que nos permiten poder entrar de esta manera hasta la intimidad de sus hogares. Muchísimas gracias, en el nombre del Señor. Pues queremos, como decíamos, presentarles a ustedes este estudio y pues pedimos, ¿verdad?, a Dios, que el que nos guíe, el que nos bendiga a la hora de exponer el mensaje de esta hora. Primeramente, hermanos y amistades, vamos a decir que el ayuno como tal es la abstinencia de todo alimento durante un periodo de tiempo limitado. Es decir, abstenerse de todo bien que llegue a nuestra boca para saciarnos, para quitarnos el hambre o quitarnos el apetito. Y este ayuno debe estar acompañado de fe si el propósito es un propósito de fe. El día de hoy estamos meditando en esto porque los ayunos pueden tener varios propósitos. Hay algunos que tienen propósitos de salud, propósito de controlar el peso o controlar la ansiedad por algunos alimentos, etcétera, ¿verdad? Pero si el ayuno está proviniendo de fe en el Señor para poder obtener el favor de Dios, para manifestar a Dios nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de querer ser mejores y que Él nos brinde su apoyo, su amistad, ¿verdad? Que Él pueda ampararnos a cada uno de nosotros. Eso es algo muy maravilloso. Bueno, decir verdad en esta parte que la Biblia nos habla que los ayunos hechos o los que aparecen registrados en la Biblia tenían algunos propósitos. Por eso es importante identificar el propósito correcto por medio del cual se hace, ¿verdad?, el mencionado ayuno, ¿verdad? Esto mostraría tristeza piadosa y arrepentimiento de los pecados cometidos por las personas, ¿verdad? Puede ser que usted tenga una petición especial delante de Dios y usted se comprometa a hacer esto, pero recuerde que también una cosa importante es que el ayuno tiene privacidad. Para que sea efectivo, solamente debe ser conocido por usted y Dios. Por usted y Dios. Y el Señor que ve en lo secreto, Él le va a recompensar a usted grandemente de manera pública, ¿verdad? De manera pública. Decirles entonces, ¿verdad?, que de acuerdo a la palabra de Dios, podemos encontrar varios textos que nos hablan acerca de esta tristeza piadosa, de ese arrepentimiento, de las faltas, de los pecados cometidos. Al leer la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 6, leemos nosotros
diciendo la palabra de Dios, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí, pues la gente reconoce, dice que se reunieron todos porque todo el pueblo había pecado. Y dice que sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron. O sea, no se bebieron el agua. Hay mucha gente que dice, bueno, al ayunar, dice, tenemos que beber agua, dice, porque si no bebemos agua nos vamos a morir. Desde ese momento la fe como que deja de surtir cierto efecto en la vida de las personas porque están considerando que su vida está dependiendo del líquido vital del agua. Sin embargo, un ayuno completo contempla abstenerse de alimento y de agua. Esto es bien importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Sin embargo, el abstenerse de todas estas cosas muchas de las veces no tienen tal vez las repercusiones que nosotros quisiéramos que tuvieran, porque se castiga el cuerpo, pero con la intención de que aunado o unido con lo que es la oración, con la lectura, la meditación, la reflexión y la entrega de corazón a Dios, la persona pueda salir adelante de una situación comprometedora, difícil, pecaminosa o grave. Es necesario quizás entender esto. Dice la Biblia que ayunaron aquel día después de haber derramado el agua. Dice que ayunaron y dijeron allí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bueno, aquí está por lo menos una pequeña reseña, un pequeño ejemplo de lo que en sí el ayuno es o el ayuno significa. El arrepentimiento sincero de los pecados. Porque si una persona que está en pecado y está viviendo en pecado y esta persona viene a ofrecer ayunos delante de Dios, pero no se ha arrepentido de sus pecados, el tal sacrificio es vano, no tiene ningún valor, porque su corazón no está entregado a Dios. ¿De qué sirve sacrificar el cuerpo y no sacrifica su corazón, su pensamiento, su sentimiento, sus obras? Son malas delante del Señor. Y cuando sean pesadas, como dice la palabra, pesado ha sido en balanza, y aquellos pues cuyo pecado sea hallado en ellos son hallados faltos. Dice la Escritura, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel o dichoso aquel a quien el Señor le da su soporte, le da su apoyo, porque no lo inculpa de pecado, sino que es hallado delante de él como inocente. Ahora, consideremos también otro pasaje de la Biblia, por ahí por el libro de Joel 2:12 en adelante. Dice la palabra de Dios: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele
del castigo. Dios en su infinito amor, Él no quiere que sus hijos o que el ser humano en general sea castigado, que sea lastimado por los pesares de la vida y que sea pues siempre golpeado de alguna manera por causa del pecado, por causa de la tristeza, de la angustia, de la desesperación y muchas otras cosas que nosotros podríamos mencionar. Dice el Señor, conviértanse a mí, dice Él, pero conviértanse con todo vuestro corazón. Esto es lo que decíamos antes. Si una persona viene ofreciendo ayuno y viene sacrificando su cuerpo, sacrificando su ser y no le sirve absolutamente de nada porque la persona no ha entregado su corazón, no ha venido a Dios con su corazón entregado. Hoy día estamos sometidos a una contaminación terrible, capaz de poder devorar nuestro cuerpo y llevarlo a la tumba para nunca más volver a estar en este mundo. Debemos preparar nuestro corazón y escuchar este mensaje que nos dice el profeta. Dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y el Señor está pidiendo una conversión. Y una conversión no es decir solo sí, yo me arrepiento, yo quiero aceptar al Señor, como lo hacen algunos, o yo quiero recibir al Señor así. No, sino que de todo corazón dispuesto a obedecer, dispuesto a permanecer, ¿verdad?, en el Señor, dispuesto a aceptar la voluntad de Él, emanada desde Él a través de la Biblia para cada uno de nosotros. Porque la Biblia es como la lámpara, el faro que alumbra la vida del perdido. Y aquí el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dice el Señor, fíjese, con ayuno, lloro y lamento. Cuando la persona no se lamenta de las cosas que ha hecho, sino que se jacta de las cosas que ha hecho, no importa que esta persona venga con un supuesto arrepentimiento ofreciendo a Dios ayuno, ni nada parecido, porque nada de eso tendría valor. Entonces, necesitamos entender que es necesario el arrepentimiento verdadero, convertirse verdaderamente a Dios desde el corazón y ofrecer el ayuno con lloro, con lamento y decirle al Señor cuánto lamentamos la ofensa que le hayamos hecho y cuánto lamentamos el habernos alejado o el habernos separado de Él, así como lo hiciera el hijo pródigo relatado en el Evangelio de Lucas capítulo 15, donde arrepentido Él dice, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces el Señor nos está explicando, nos está diciendo, conviértanse a mí de todo corazón, vengan con ayuno, con lloro y con lamento, no rasguen sus vestidos, no rompan sus vestidos, no rasguen su ropa, sino rasguen su corazón. Rasguen su corazón, rómpanlo, su corazón tiene que ser quitada toda la grasa de pecado, todo el peso de pecado que pueda tener, tiene que ser echado fuera, ¿verdad? Y esto es bien importante para las vidas de cada uno de nosotros. Debemos entonces entender, ¿verdad?, todo lo que la palabra de Dios aquí nos dice. Vamos a considerar también que el Señor dice, porque misericordioso es y clemente.
tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Aquí nos habla de unas características de Dios. Si usted va a venir a ofrecer un ayuno al Señor, usted debe conocer cuáles son las características de Dios. Dios dice que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. No despreciará el Señor. Y cada uno de nosotros debe entender, ¿verdad? Debe apreciar estas características que Dios tiene y que son para cada uno de nosotros. Dice, porque misericordioso es y clemente es el Señor. Es decir, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. No crea que Dios le va a rechazar o le va a despreciar solamente porque así, ¿verdad? Lo va a mirar con menosprecio. No, Él dice que Él es clemente, que Él es misericordioso, o sea, Él tiene clemencia de nosotros, que aunque merezcamos el castigo, que aunque merezcamos ser castigados, aunque merezcamos lo malo, Él nos concede la bendición para que cada uno de nosotros pueda encontrar en Él lo que tanto anhelamos, lo que tanto necesitamos, la paz interior, el gozo de la salvación y la vida eterna. El poder vivir quieta y reposadamente en este mundo, confiado en que Él hará las cosas para bien de nosotros y que Él hará sendas de justicia para que nosotros caminemos donde pensamos que no había camino. Él allana el camino para que nosotros podamos pasar siempre caminando hacia la meta del supremo llamamiento en el Señor. Dice la palabra de Dios también algo bien importante que es, dice, que Él es tardo para la ira. Es decir, le cuesta a Dios el airarse en contra nuestra, pero no quiere decir que no se enoje con nosotros, con los humanos. Pero sí se tarda, ¿verdad? Porque Él nos aguanta tantas cosas, porque Dios es paciente, Dios tiene una paciencia grandísima, no como algunos de nosotros, que nosotros somos bien impacientes y de repente pues nos pasan las cosas, ¿verdad? Y ya nos hacen, salirnos, ¿verdad? De la condición, incluso a algunos hasta se les olvida que son cristianos, que han confesado la fe de Cristo y se dejan o se decantan y se dejan llevar por situaciones que ocurren en la vida cotidiana, porque no tienen paciencia. Dice la palabra que nuestro Dios es tardo para la ira, que es grande en misericordia y dice que se duele del castigo. O sea, Él no le gusta que la gente sea castigada, ¿verdad? No es divertido para el Señor que sus hijos sean castigados, que sean lastimados, que la vida lo golpee, que lo lleve por aquí, que el diablo y el enemigo los bote y les haga mucho daño. No es la voluntad de Dios esa. Más bien ese es el fruto de nuestras decisiones, de nuestro proceder, de la voluntad nuestra, no de la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos aprender a pedirle a Dios las cosas como deben ser y también a obedecerle a Él, ¿verdad? Con el corazón. Convertíos a Él, como dice la Escritura, de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Así damos la honra y la gloria a Dios siempre. Por eso Él dice, vengan a mí con ayuno, vengan con lloro, vengan con lamento. Y dice, y no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón, vengan verdaderamente arrepentidos porque Jehová es grande en amor, en clemencia, en misericordia, tardo para la ira, es lento para la ira el Señor, y grande en amor y en misericordia, y también se duele del castigo. Así como cuando usted
si tiene hijos, ¿verdad? Y los ha castigado alguna vez después. O sea, usted sabe que merecen el castigo y tiene que hacerlo, pero lo va a hacer por amor, porque si los deja con mala crianza, al final la perjudicada, la persona perjudicada va a ser el mismo hijo, porque no supo ser educado, porque no supo seguir el camino correcto. Y hay mucha gente que se pregunta a veces, ¿y qué habré hecho yo? Dicen, para que me salga así esta situación. ¿Qué puede haber pasado? Y no entienden muchas veces que es producto de aquellas situaciones que no se corrigieron a tiempo. Dice la Biblia, porque Dios al que ama lo disciplina. Y ahí pues aunque a él le duela, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, si usted ha leído la Biblia en el libro del Génesis, dice la palabra de Dios, dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió porque conocía el destino. Le dolió porque sabía el efecto que iba a causar en la vida de las personas, ¿verdad? Y es importante saber que ese efecto era la muerte o el pecado, ¿verdad? Que llevaría a las personas a la muerte misma espiritual. Bueno, si analizamos entonces nosotros todo eso, nos convendría también leer el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5, donde la palabra de Dios dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. La palabra de Dios nos invita también a pensar si quizá Dios tendrá misericordia y se volverá al ver a sus hijos entregados de corazón, a aquellos que ayunan por causa de una enfermedad, que quieren la sanidad física para su cuerpo y están tocando el corazón de Dios por medio del ayuno, por medio de ayuno. Usted puede unirse en ayuno con otra persona o con otros hermanos y juntos ofrecer este sacrificio agradable al Señor, diciendo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá el Señor y dejará la bendición tras de él? Esto es ofrenda, esto es libación para Jehová nuestro Dios, y Él pueda dejar tras de sí la bendición para testimonio a la fe, para testimonio a la obediencia, para testimonio de bendición. Es importante el propósito con el que se hace, pero con el corazón, que el corazón vaya íntegro para Dios, con un propósito bien definido. Y aquí nos encontramos nosotros con esta bendición, que el Señor puede volverse, puede arrepentirse del mal que había dicho que nos haría. Y esto sucedió con la gente de Nínive. La gente de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás y ofrecieron al Señor un sacrificio de ayuno, no solamente por ellos, los humanos, sino también las bestias, todos los animales. Ofrecieron sacrificio de todos en ayuno para que Dios los bendijera en gran manera. Y he aquí el Señor se arrepintió del mal que había dicho que traería sobre aquel pueblo. Esto es una gran bendición que nosotros necesitamos entender. Fíjense, hermanos,
fíjense, hermanos, que aquí tenemos una situación en la que necesitamos considerarla nosotros. Y es que también era apropiado ayunar al tener que hacer frente a un gran peligro, al encontrarse ante una necesidad extrema de conseguir guía divina, al soportar las pruebas y estar ante las tentaciones, o al estudiar, meditar o concentrarse en los propósitos de Dios. Esto que vamos a considerar aquí es bien importante, ¿verdad? Bien importante. ¿Y por qué lo por qué lo estamos mencionando nosotros? Porque dice que cuando una persona se encuentra en peligro, o cuando un hijo se encuentra en peligro, o alguien está dominado por la aflicción, la desesperación, por una extorsión o por cualquier situación difícil, ¿verdad?, en la que se encuentra, esta persona puede venir al Señor y ofrecer ese ayuno especial, ese ayuno de bendición, para que Dios pueda tener misericordia, para que Dios pueda bendecir y pueda quitar esa barrera, pueda derribar ese muro, como los muros de Jericó, que pueda derribarlos y abrir camino para que su pueblo pueda pasar en paz, pueda pasar tranquilo, como separar las aguas del mar para que su pueblo en paz pueda pasar, o liberar el río Jordán y pasar con bendición por ahí. Nosotros también necesitamos esa bendición de parte de Dios, y cuando nos encontramos ante una necesidad extrema, una situación de enfermedad, podría ser que nosotros estemos pasando, podría ser una situación difícil, y por medio de ella nosotros ofrecer ese ayuno de bendición que tanta necesidad hace muchas veces, porque la gente ha perdido la comunión con Dios, ha perdido el acercamiento, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya las personas están como abandonando la fe y dejando a Dios y dejando de confiar en Dios. Esto es bien importante que nosotros lo recuperemos. Y cuando nos encontramos entonces ante la necesidad de extrema de conseguir una guía divina, también al soportar las pruebas, porque pruebas van a venir para cada uno de nosotros. Las pruebas siempre vienen de una u otra manera. A veces vienen de manera personal, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, a veces en un familiar, a veces viene en un amigo, en alguien que nosotros estimamos mucho, a veces en un trabajo, bueno, en distintas circunstancias, distintas situaciones. Las pruebas se presentan y nosotros tenemos que estar preparados para soportarlas. Y también al estar ante tentaciones o pruebas, ¿verdad? Y también al meditar en la palabra, del Señor, su palabra divina, poderosa, ¿verdad? Nosotros debemos ofrecerlos también conforme a los propósitos de Dios. Si leemos la Biblia en 2 de Crónicas 23, la Biblia dice así: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dice que Josafat, siervo de Jehová, siervo del Señor, tuvo temor, tuvo miedo, llamémosle así. Y dice que se humilló su rostro en tierra, se humilló delante del Señor. Y dice,
se humilló con la intención de consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno ahí para todo el pueblo, porque Josafat era el rey de Judá y creo que Acab era el rey de Israel en este tiempo. Pero dice la palabra que Josafat se humilló delante del Señor para pedir clemencia, para pedir misericordia, porque estaban ante un gran peligro. Y la aflicción es esa. Cuando se encontraba en un peligro grande, en un peligro inminente, pues quiso consultar al Señor cómo le iba a ir y cómo iba a hacer para salir adelante si los enemigos parecen muchos, si el mal parece dispersarse sin control, y así como ahora, ¿verdad? Y aprender nosotros a confiar en nuestro Dios, aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia también que Josafat humilló su rostro y que consultó al Señor y que toda la gente, y se pregonó el ayuno, se pregonó es porque se ordenó y se dijo, se dio la orden de que la gente pudiera, ¿verdad?, ayunar delante del Señor y que el Señor tuviera misericordia y no permitiera que la muerte los abrazara, que la muerte llegara hasta donde ellos estaban. Y de esa manera el pueblo se humilló delante de Dios junto con Josafat, y de Dios en su misericordia y su clemencia, Él siempre responde de manera positiva para cada uno de nosotros. Mis amigos, mis hermanos, si ustedes están en una situación difícil, si estamos atravesando una situación complicada que creemos que no tiene solución, cualquier problema que pueda tener, hay muchos que en esta hora podrían estar considerando el suicidio como una puerta de escape, como una puerta de salida a su problema. Dios le ama. No se olvide que nuestro Dios es poderoso para amarle a usted con mucha bendición, y que Él puede socorrerle a usted en su necesidad. Él es el que sana todas sus dolencias. Él es el que sacia de bien su boca. Él es el que rescata de lo más profundo en que se encuentre su vida. Dios le ama y nunca ha dejado de amarlo. Es más, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No tenga pena de seguir al Señor, no tenga pena de ofrecer su corazón a Cristo, no tenga pena, al contrario, siéntase feliz y dichoso de ser llamado a las bodas del Cordero. Dichosos aquellos, ¿verdad?, que creen en mí, dijo el Señor. Dichosos porque me has visto, le dijo a Tomás, creíste. Mas dichosos aquellos que sin ver creyeron. Y usted puede poner su fe y su esperanza en el Señor. Él puede hacer de usted algo maravilloso y Él puede otorgarle a usted la seguridad eterna, la seguridad de una vida eterna. Dios le ama y Él está esperando que usted regrese. Muchísimas gracias por habernos permitido en esta hora el poder compartir con ustedes este programa de bendición, y esperamos que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad para poder darle continuidad a este estudio de el ayuno. Y junto con ello, pues vamos contando no solamente con su sintonía, sino con la bendición de nuestro Dios. Por hoy, que Dios les bendiga rica y abundantemente sus vidas. La Iglesia de Cristo les abre sus puertas de bendición para que ustedes puedan acercarse a Dios, obedecer de corazón a Dios y perseverar en sus caminos. Dios le ama y Él espera que usted regrese a su casa con Él, porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros,
para que donde yo estoy, ustedes también estén, o ustedes estén, ¿verdad? Muchas bendiciones, que Dios les guarde y que Él les conceda las peticiones de su corazón. Bendiciones. Canta alabanzas, aleluya, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos, vino a salvarnos, aleluya. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, crucificado, crucificado, aleluya, crucificado.